Muy buenos días. Bienvenidos a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores para dar inicio a nuestra conferencia de prensa conjunta con la AMIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Le doy la bienvenida a su presidente ejecutivo, nuestro amigo el doctor Eduardo Solís Sánchez, al equipo de trabajo de la AMIA y por supuesto a todos ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias por atender nuestra invitación y para dar inicio los dejo con el doctor Solís, quien les dará a conocer los resultados de la industria, importaciones, exportaciones y algunos comentarios adicionales. Eduardo. Muchísimas gracias, Memo. Como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para darles a conocer las cifras del mes de abril y el acumulado al 2017. Yo creo que es muy importante en nuestras intervenciones recordar lo que les dije el mes pasado, en el que teníamos una Semana Santa justamente en el mes de marzo, y entonces del año pasado, y esto estábamos comparando contra un marzo en el que no tenemos Semana Santa, que es el 2017, y un abril en el que sí tenemos Semana Santa en el 2017 y no en el 2016. Entonces creo que es muy importante para todos ustedes en sus notas pues tomar esto en cuenta como son los meses siempre atípicos en el que conviene mucho tomar el bimestre. Los datos de producción, tenemos un incremento de 3.2% respecto al mes de abril del año pasado, y en el acumulado traemos un crecimiento del 13.6%. Enero-abril alcanzamos una cifra de producción de vehículos nuevos en nuestro país de 1.221.877 vehículos. Esta cifra es similar a la que fabricábamos en 1994 en el año. En todo el año, en el 94, fabricábamos 1.2 millones de vehículos. Hoy estamos dando esta cifra apenas en los primeros 4 meses del año. En exportación, el mes de abril alcanzamos una cifra de 228.810 unidades para un crecimiento respecto al año pasado de 16.1%. Las exportaciones se han acelerado. En el acumulado traemos 14.6% de crecimiento para una cifra de exportación récord de 978.972 unidades. En el total acumulado de nuestras exportaciones, Estados Unidos aparece como siempre como nuestro principal destino de exportación, con un 76.4% del total de lo que exportamos al mundo, seguidos de Canadá con el 9%, Latinoamérica con el 6.9%, Europa con el 4.7%. En abril, nuestras exportaciones a Estados Unidos alcanzaron una tasa de crecimiento del 19.6%, a Canadá 11.2%, como lo pueden ver en esta gráfica. ¿A qué sigue, por favor? Aquí están nuestros principales 10 destinos de exportación por país, y como pueden ver no hay mucho cambio, un intercambio por ahí de quinto y sexto lugar entre Brasil y Argentina. ¿A qué sigue, por favor? ¿A qué sigue? En el mercado de vehículos ligeros de Estados Unidos
Traemos en lo que hace al mes de abril, decía yo, una tasa de crecimiento del 19.6%. Aquí lo destacable es que el mercado de Estados Unidos tuvo una contracción muy importante. El mercado de Estados Unidos se contrajo 4.9%, como lo pueden ver ahí. Sin embargo, a pesar de esa contracción del mercado, México crece casi el 20%. Es un tema que no voy a poder responder las preguntas hasta que no tengamos el detalle que las marcas en los próximos días nos envían. Entonces les estoy evitando la pregunta. No tenemos ahorita el detalle como para poder decirles qué es lo que está pasando, qué se está enviando. Lo que sí les puedo adelantar, pues es que México se está claramente posicionando en ese país. Corea cae 18.9%, Japón 5.4% en el mes de abril. Ahora, interesante ver que cuando vemos el acumulado enero-abril, México mantiene una clara tendencia positiva, alta, en un mercado que en los primeros 4 meses cae 2.4%. La prensa en Estados Unidos, los medios electrónicos destacan esta caída de casi todas las marcas para el mes de abril. Lo que pues tenemos que dar un seguimiento puntual, por supuesto también ver qué es lo que está ocurriendo en relación con nuestras propias marcas. Recuerden ustedes que nosotros ya no llevamos registro hace unos años del inventario. El inventario es una de esas cifras que hoy no estamos nosotros registrando, pero creo que es importante pues entender un poco más con las cifras que tengamos. Sin duda, para ustedes, para el conocimiento de los medios, va a ser de mucho valor platicar con nuestras marcas en lo individual para ver qué está ocurriendo, para ver qué está pasando con este crecimiento tan importante de nuestro país en Estados Unidos. Bueno, finalmente, destacar la balanza comercial de país. Recuerden ustedes que para estas cifras traemos un rezago de un par de meses, así es como la publica el Banco de México en su último dato. Lo que tenemos a febrero de 2017 es un saldo positivo para los productos automotrices. Lo podemos ver ahí, de 9.682 millones de dólares para un crecimiento del 6% respecto a lo que traíamos en la balanza comercial superavitaria del año anterior. Esto es enero-febrero 2017 versus enero-febrero 2016. Crecimos, y lo podemos ver ahí en la cifra, en los números absolutos. Pasamos de 9.138 millones de dólares de balanza comercial superavitaria a 9.682 millones de dólares de balanza comercial superavitaria. ¿Qué es esto de la balanza comercial superavitaria? Es el saldo que tenemos entre lo que se exporta de bienes automotrices. ¿Qué es esto de los bienes automotrices? Alguna vez ya lo he explicado. Pues son autos, partes, componentes, motocicletas, motores, en fin, todos los bienes del sector automotriz. Lo que exportamos menos lo que importamos. Si ustedes lo ven arriba, enero-febrero, exportación de productos automotrices, traemos un crecimiento del 4.5%, pasando de 16.893 millones de dólares a 17.652 millones de dólares. Exportación.
La importación crece, pero crece menos, de 7.756 a 7.970 millones de dólares, para un crecimiento del 2.8, y esa diferencia entre lo que exportamos menos lo que importamos es lo que tenemos abajo como saldo. Esa es la balanza comercial, el de mero abajo del sector automotriz, el que sigue para arriba del sector de las manufacturas, y hasta arriba es la balanza comercial del país. ¿Qué significa en términos prácticos una balanza comercial superavitaria del sector automotriz de 9.682 millones de dólares ante un déficit de balanza de país, por ejemplo, de 2.610, o un déficit del sector de las manufacturas de 1.551? Bueno, esto significa que sin el sector automotriz, la balanza comercial de país, en vez de ser 2.610, andaría por ahí de los 12.000 millones de dólares deficitarios. O sea, lo que lo vuelve menos deficitario es que tiene al sector automotriz ahí metido. Esto es el primer bimestre. Esto es el primer bimestre. Lo vamos viendo, como ustedes saben, mes a mes. Pero si ustedes ven el cierre del año pasado, lo vimos hace un par de meses, ustedes van a ver ahí la contribución tan importante que hace nuestro sector para la estabilidad, pues, económica y por supuesto monetaria, en términos de la estabilidad del peso, dado que permite tener cuentas de balanza comercial mucho más razonables, dado el superávit tan importante que tenemos. Como pueden ver, pues esto ha sido otra vez un mes que nos vuelve a traer cifras muy buenas de país, muy buenas para la exportación. Hay que recordar que hay nuevas marcas involucradas en la exportación. Claramente Kia pues no era un jugador tan importante en estas fechas el año pasado. Por lo menos dos marcas estaban en cambios de plataforma, y entonces esas plataformas estaban en cero. Eso hace una diferencia importante cuando hacemos comparativa respecto a estos meses del año pasado. Vamos a ver, ahora que tengamos el detalle en los próximos días por marca, entendiendo mejor qué es lo que está ocurriendo. Por lo pronto, así es como cerramos las cifras. Quiero hacer un comentario a propósito de la colaboración tan importante que nuestras asociaciones del sector automotriz y, por supuesto, sin duda, AMDA y AMIA, que hemos venido trabajando con el gobierno federal en un frente que ustedes conocen bien, que es este frente en el que nosotros buscamos mitigar la importación de vehículos usados, de vehículos que son basura, de vehículos que son tratados, que nos llegan pues en el norte de Estados Unidos. Esta colaboración la hemos destacado porque hemos logrado sensiblemente bajar las importaciones. Ya veremos unas cifras en donde otra vez volvemos a encontrar una disminución sustantiva respecto a lo que ha venido ocurriendo, y en particular incluso comparado con el año pasado, que fue bastante baja la importación. Hemos en conferencia de prensa denunciado, hemos en conferencia de prensa señalado actores en la cadena de importación que claramente están haciendo las cosas de una manera que engañan a la propia autoridad, con facturas falsas, apócrifas, con pruebas de emisiones que ni siquiera se llevan a cabo.
Y eso lo hemos señalado y la autoridad ha tomado medidas. Recientemente, hace un par de semanas, la autoridad publica reglas para la importación de autos usados. Hemos salido conjuntamente, Andrea y mía, a primero reconocer el trabajo que se requirió desde el SAT, desde la Administración General de Aduanas, para sacar reglas para la importación de autos usados que lo que buscan es dejar fuera a quien quieren engañar a la autoridad. Son reglas robustas, son reglas que estaremos probándolas en los próximos días y semanas para asegurar que eso que estamos buscando, que es que dejen fuera a los tramposos, que dejen fuera a quien quiere engañar a la autoridad, y al final del día que engaña al consumidor. Un vehículo que de manera apócrifa se le dice que ya se le hicieron las pruebas, cuando no se le hizo ninguna prueba, para sacarle la vuelta, que es basura, pues el engañado es el consumidor. Es por eso que salimos a reconocer y salimos a congratularnos por esta publicación de estas reglas. Por supuesto, el reconocimiento es para la autoridad federal, en particular para la Administración General de Aduanas, a cargo de Ricardo Treviño, y para el jefe del SAT, Osvaldo Santillo. Muchísimas gracias y quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Pasaremos ahora a dar a conocer los detalles del reporte de mercado. Para que no crean que estoy secretando aquí en sí propio, como me enseñaron en mi casa. Mike, tengo calor, no sé ustedes cómo se sientan, no sé si tenemos el aire acondicionado. Parece que se están secreteando, hace calor. Luego con las lámparas, que nos ayudan mucho para que salgan mejor las imágenes, pero ya estamos en mayo y el cambio climático ha llegado al Valle de Anáhuac. Bien, en el mes de abril, como ya anticipamos en lo que fue el número total, pero ahora damos a conocer los resultados detallados a nivel de segmento, tuvimos una disminución del 3.3%, lo que equivalió a la comercialización de 3.930 unidades menos, para cerrar el mes con 114.447 unidades. Si bien esto es un resultado que destaca en cuanto a que interrumpe una cadena consecutiva justo desde el mes de abril del año 2014, es un resultado que se estimaba posible en función de la ocurrencia de la Semana Santa en el año de este año 2017 en el mes de abril, mientras que el año pasado fue en el mes de marzo. Así lo hacíamos ver el mes pasado, en el cual tuvimos un reporte muy elevado del mes de marzo del 17%, y de ninguna manera estamos haciendo alguna estimación en cuanto a un cambio de tendencia en el ciclo que estamos viviendo en el mercado mexicano de crecimiento justamente desde marzo del año 2010, cuando empezó la recuperación de los efectos de la crisis provocada por la situación económica financiera internacional del 2008-2009. En cifras acumuladas del cuatrimestre, observamos el sentido que afirma lo que estoy comentando, un incremento del 5.8% para llevarnos a una comercialización de 492.725 unidades, y esto nos da un incremento favorable durante el primer cuatrimestre, principalmente
en los segmentos que tenemos de mayor impacto en nuestro mercado, que son los autos subcompactos y los autos compactos, así como usos múltiples. Entonces, tenemos una caída en el mes de abril con un efecto claramente estacional, pero en el acumulado observamos que se mantiene un crecimiento del 5.8%, bastante cercano a las estimaciones que tenemos para el promedio del año. Y esto, como lo hemos venido haciendo en años anteriores, para descontar el efecto estacional de las vacaciones de primavera, porque no es únicamente la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, sino que dada la práctica dentro de nuestro país, las actividades comerciales, económicas en general, disminuyen sensiblemente durante 2 semanas, máxime que en este año se nos juntó con un puente muy cercano a la Semana Santa, que fue el del 1 de mayo, entonces sí hay un efecto estacional importante. Para descontar este efecto, hacemos una suma de lo que fueron las ventas del bimestre, marzo-abril, y con ello descontamos el efecto estacional. Y dentro de esta comparativa del bimestre marzo-abril, estamos presentando un incremento del 6.9%, lo cual nos da elementos para poder confirmar que nuestro mercado sigue con una tendencia favorable, y que si bien no estaremos dentro de las cercanías de los crecimientos observados en 2015 del 19% y en 2016 del 18.6%, el hecho de estar teniendo una base de comparación alta, dado los niveles récord que obtuvimos en 2015 y 2016, y por lo tanto la base de comparación es muy elevada este 2017, la realidad es de que seguimos dentro de una zona de crecimiento bastante relevante, comparándola con el crecimiento, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que en el acumulado enero-abril el crecimiento del 5.8% sobresale de lo ocurrido en otros segmentos, en otros sectores de la actividad comercial o de la misma actividad económica en general. Y bien, al cierre del primer cuatrimestre, el primer cuatrimestre del 2017 nos lleva a establecer de nueva cuenta un récord en el mercado doméstico. Como ya lo comenté, cerramos con 492.725 unidades, que se comparan con el récord anterior, justo del año pasado, de 465.733. Y aquí gráficamente lo que ya les había yo anticipado, como en la suma del bimestre, claramente observamos que seguimos con una tendencia positiva, creciendo en autos subcompactos, una ligera disminución en autos compactos y en autos deportivos. Usos múltiples mantiene la tendencia de sustitución o de cruce y sustitución con autos compactos. Esto producto de lo que hemos mencionado en ocasiones anteriores, de la competencia que existe ya en el segmento de camionetas, de SUVs pequeñas, que en el precio ya se cruzan y están compitiendo por la preferencia del consumidor tradicional de los autos sedanes compactos, y por eso hemos visto en los últimos años una disminución de la participación en la estructura de ventas totales de los autos compactos, y un incremento en los vehículos de usos múltiples.
Si sumamos las ventas acumuladas durante los últimos 12 meses, nos mantenemos en la tendencia estimada para este 2017, ligeramente por abajo del 1.700.000 que anticipábamos en el mes de diciembre, pero bastante cerca, digamos, de esa cuota. Las ventas anualizadas nos dan 1.630.664 unidades, con la disminución del mes de abril. Las ventas acumuladas 12 meses disminuyen 0.24%. Y de manera gráfica, la tabla anterior se ve representada de esta forma y claramente se observa en el último punto de la gráfica una ligera disminución. Tenemos en el caso de la confianza del consumidor para el cuarto mes del año, que acaba de publicarse esta mañana. No lo tienen ustedes en la versión impresa que les entregamos hace unos minutos. Estará disponible en nuestro boletín, en nuestra red. Se los haremos enviar un poco más tarde la información ya con el complemento de esta gráfica, que es un dato importante. Por lo pronto les pido tomar nota que en lo que se refiere a la variación anualizada, es decir, comparando los datos de abril de este año contra abril del 2016, estamos observando una caída casi del 11%, 10.9% en la expectativa del consumidor para adquirir bienes de consumo duradero. En comparación con el mes precedente, el mes de marzo, este mismo componente incrementa 3.1%. ¿Cómo leemos la gráfica? Y si lo comparamos en una serie de tiempo hacia atrás, poco más de un año, vamos a observar que tuvimos una caída muy importante respecto de la confianza del consumidor, prácticamente en todos sus componentes al inicio de este 2017, contribuyendo a ello el incremento de los precios de los combustibles, toda la incertidumbre en torno al cambio en la relación con Estados Unidos, que nos ha colocado todavía en una posición negativa respecto de lo que registraba la confianza del consumidor el año pasado. Sin embargo, poco a poco ha venido mejorando en comparación con lo observado en enero, y esto es una buena noticia. Después de la brusca caída que tuvimos en enero, estamos ligeramente mes a mes recuperando estos niveles. En el componente que pregunta específicamente respecto de las expectativas de compra de vehículos nuevos o usados por parte de los consumidores encuestados, tenemos un crecimiento del 3% en comparación con el año anterior, abril del 2016, y del 4.5% en comparación con el mes anterior, es decir, en marzo de este 2017. Entonces, en síntesis, la confianza del consumidor se ha venido recuperando a lo largo del año después de una brusca caída en el mes de enero, lo cual pues nos da una perspectiva mejor para el desarrollo del mercado en los próximos meses, obviamente sin que esto sea un nivel de confianza de lo que se consideraría deseable, similar a lo que veíamos al inicio del 2013, todavía hasta principios del 2014. En lo que tiene que ver con la confianza empresarial, de igual forma, tiene una caída del 4.7% en su comparación anual, pero una mejoría del 1.8% respecto del mes inmediato anterior.
El crédito otorgado por la banca comercial muestra un incremento en la cartera dedicada a la tarjeta de crédito del 2.9% y la cartera dedicada a financiar bienes de consumo duradero sube un 15.1%. Un dato importante que nos da un indicador de la condición favorable que guarda el comportamiento crediticio, no enfocado únicamente a crédito automotriz, sino en general lo que tiene que ver con el crédito al sector privado, lo es la cartera vencida. Y en ese sentido, en la comparativa anual, al mes de marzo tenemos una disminución de la cartera vencida del 8.2% y en espejo un incremento del 8.9% en la cartera vigente, lo cual, insisto, es un indicador favorable de la condición de el crédito al sector privado. Y ya específicamente en lo que corresponde al financiamiento para la adquisición de vehículos, seguimos reportando datos favorables, haciendo hincapié en que este reporte incluye datos al mes de marzo, estamos con un mes de atraso, y que la fuente de información, como lo pueden ustedes observar en la parte derecha inferior de la lámina, es Yaito Dynamics. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en la conferencia. Nos retroalimentamos, toman nota de información de otros rubros y nos aportan esta valiosa información. Es un esquema de ganar-ganar entre lo que es la colaboración AMDA-Yaito. Por cierto, tendrán la próxima semana su foro de crédito automotriz. Estoy haciendo ya el anticipo para pedirles que nos acompañen. Nos han hecho favor de invitarnos y por ahí estaremos colaborando. Sigue creciendo el crédito. Tenemos un crecimiento al primer trimestre del 16.6% respecto a 2016. Seguimos en lo que respecta al financiamiento alcanzando niveles récords. Se están registrando el financiamiento de 378.248 vehículos y esta cifra representa el 71.1% del total de vehículos comercializados en el periodo. No hay una variación significativa en cuanto al orden de participación, atendiendo el tipo de institución financiera. Las financieras especializadas en crédito automotriz ocupan el 71.4% del crédito, mientras que los bancos participan con el 24.2% y las empresas de autofinanciamiento el 4.4%. Para quienes nos acompañen por primera vez, recordarles que a pesar de que el autofinanciamiento tradicional, el esquema de autofinanciamiento tradicional jurídica y técnicamente no es un crédito, para efecto de análisis de mercado lo incluimos dentro de la suma acumulada del crédito otorgado por bancos y financieras. Esta es la masa monetaria otorgada por la banca comercial para crédito automotriz y como ustedes pueden observar, tenemos un incremento en la comparativa del mes de marzo contra el marzo del 16. Aquí hay un ligero error en la lámina, y esta crece 14.5%, mientras que un dato que también es importante es que la cartera vencida tiene una disminución del 2.1%. Algo que también le damos un seguimiento al mes de marzo, todavía no se publican los datos para el mes de abril. Al mes de marzo el incremento en los precios
promedio de los vehículos, esto conforme a datos publicados por el INEGI, tienen una variación en lo que tiene que ver con los precios al productor del 9.45%, mientras que aquí hago una corrección, me confundí con la lámina siguiente, esto no es todavía la variación de los precios de los vehículos, es el dato de la comparación entre el índice nacional de precios al productor y en comparación con la inflación al consumidor. Y en ese sentido, el incremento de los precios al productor es del 9.45 contra el incremento en los precios al consumidor del 5.35%. ¿Por qué es importante observar esta comparación? Porque en la medida en la que la brecha entre el incremento de los precios que tienen los productores justamente para poder adquirir los insumos con los cuales van a elaborar sus productos o a prestar sus servicios, cuando no pueden repercutir o hay una brecha importante entre el incremento de los precios al consumidor, nos habla de que persiste en el corto, en el mediano plazo, una tendencia para que sigan incrementando los precios al consumidor. Es decir, se tiene que ir cerrando esta brecha a partir de ajustes a los precios al consumidor, que es lo que hemos venido observando, una constante variación hacia la alza de la inflación, aún dentro de las expectativas del Banco de México, digamos, bajo el control, que no generen un desequilibrio importante en la economía, pero una tendencia alcista todavía a lo largo de este año. Ahora sí, en lo que tiene que ver con el comportamiento de los precios de los vehículos y todavía sin conocer el dato final del mes de abril, con los datos de marzo, observábamos un incremento en la comparativa anualizada del 7.73% en el incremento de los precios de los vehículos. Esto es comparando los datos al cierre del mes de marzo contra los datos al cierre del mes de marzo de 2016. Es año contra año, son la comparativa anualizada. Y únicamente observando el incremento de los precios en el mes de marzo, estamos viendo que ya hay una tendencia a ir disminuyendo la velocidad de crecimiento. En el mes de marzo, los precios de los vehículos registraron un incremento del 0.4%, que es menor que el crecimiento de la inflación al consumidor, en general toda la canasta de productos muestreados, que fue del 0.61%. Es decir, lo que nos está dando como explicación esta lámina es de que se ha ido disminuyendo esta velocidad de crecimiento. Los datos a la primera quincena de abril, tenemos un incremento en los precios de los vehículos, nuevamente comparando de forma anualizada la primera quincena de abril del 17 contra la primera quincena de abril del 16, del 8.18%, mientras que en la comparativa del periodo anterior, es decir, el cierre de marzo, es tan solo del 0.39%. ¿Cuándo sale el dato de inflación? El día 10, ¿verdad? Mañana 9. Estaremos colocando el ajuste a la lámina de inflación el día de mañana en nuestro portal para quien guste consultarlo. El indicador de empleo sigue dando números favorables. En la comparativa a febrero crece 4.19%. El primer bimestre de este año
contra el primer bimestre del 2016. Y en la comparativa mes a mes lo hace en 0.82%. Es decir, a pesar de que el entorno que se anticipaba en el ámbito económico para el 2017 en términos muy complicados, muy difíciles, contra las expectativas de modificaciones en la relación con Estados Unidos y el impacto que tendría sobre, o que ha tenido sobre la economía real, en lo que tiene que ver con indicadores íntimamente relacionados con el mercado automotor, seguimos teniendo datos favorables. Esto es, sigue creciendo el empleo, y al crecer el empleo, sobre todo en ciertas regiones del país, se incrementa la masa salarial y con ello la posibilidad de que un mayor número de personas estén en la posibilidad, primero, de tomar la decisión de adquirir un vehículo, y segundo, de proceder a hacer una evaluación, de hacerlo con un instrumento crediticio. Y por el otro lado, en el lado de la oferta, vemos cómo, a pesar de esta incertidumbre y a pesar del incremento en las tasas de referencia del Banco de México, no ha impactado para un incremento significativo en las tasas, de tal suerte, las tasas finales al consumidor, de tal suerte que sigue incrementándose el número de créditos otorgados para la adquisición de vehículos. Vimos también que, si bien los precios de los vehículos han tenido un incremento a lo largo del año, este sigue siendo muy por abajo de la devaluación observada en los últimos años, y todavía en términos absolutos se siguen manteniendo los precios de los vehículos en México por abajo de la comparación con otros mercados, más directamente con Estados Unidos y con Canadá, de tal suerte que esto nos ha permitido mantener la tendencia de crecimiento de ventas de vehículos nuevos en el mercado mexicano. Como ya lo apuntaba el doctor Solís, tenemos buenos datos en lo que se refiere al control de la importación de vehículos usados. Estamos observando al primer trimestre del año una caída del 35.8%, con la introducción a través de un pedimento de importación, es decir, una importación legal de 28.903 unidades al cierre del primer trimestre. Y esto es importante resaltar contra un dato en 2016 de 45.037 unidades. Quiero hacer un llamado para que observen ustedes el dato de la importación de vehículos usados de 2015, 37.826 unidades. Y el dato del 2016, 45.037 unidades, que en aquel momento registraba una tendencia de incremento importante, alrededor del 20%. ¿Y por qué resalto esto? Porque justamente a principios, mediados del mes de mayo, si no me falla la memoria, los convocamos de manera conjunta a PAC, INA, AMIA, AMDA, para darles a conocer los resultados de un trabajo de investigación, de un trabajo de campo, mediante el cual habíamos descubierto una red de prácticas fraudulentas en las cuales claramente había una red concertada de diferentes actores para poder vulnerar las reglas de importación dictadas por la autoridad y validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de ahí ese salto que se observó en el primer trimestre del año pasado en comparación con el primer trimestre del 2015.
Ya lo refería Eduardo, vehículos que pasaban la prueba y pasaban porque contaban con un documento que así lo acreditaba, la inspección de emisión de gases contaminantes en McAllen en un día que al día siguiente ese mismo vehículo portando ese certificado de emisiones hacía el cruce por la aduana de Tijuana, integrando en su expediente un historial de antecedentes del vehículo, obviamente realizado ex profeso, dado que ya estaba incluyendo el dato del día anterior, mientras que la comparativa con las empresas que ocupan el 95% del mercado del historial vehicular en Estados Unidos obviamente no lo tenían, y a través también integrando en el expediente la presentación de una factura adquirida ex profeso para poder evadir la regla de precios estimados, y todo esto con la connivencia de algunos agentes aduanales y de algunas empresas autorizadas para prestar el servicio de prevalidación. Todo esto documentado, como ustedes lo recordarán, con documentos, valga la redundancia, obtenidos a través de la investigación que hicimos, incluso con compras encubiertas que realizamos para dejar a la luz toda esta red, y que tuvo por consecuencia una respuesta favorable por parte de la autoridad para tomar cartas en el asunto, para hacer auditorías a todos los involucrados, para cancelar a empresas comercializadoras autorizadas en Estados Unidos para brindar los servicios de intercambio electrónico de información, y un largo etcétera que trajo como consecuencia este trabajo. Dentro de esta serie de acciones que le pedimos a la autoridad, fuimos muy claros, tanto a MIA como a AMDA, en no quedarnos únicamente en que el SAT pudiera actuar posteriormente a que se descubrieran estas importaciones, sino que se corrigiera de fondo las lagunas que existían dentro de la regulación y que estaban permitiendo que esta acción concertada de prácticas fraudulentas vulneraran el control de la autoridad, como ya lo mencionaba Eduardo, teniendo una merma en las finanzas públicas, pero sobre todo un fraude al consumidor. Pues bien, después de largos meses de trabajo, se publicaron en el portal del SAT y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de nuevas reglas que tienden a tener un mayor control justamente en estos puntos vulnerables que quedaron expuestos el año pasado. Mayores controles y un seguimiento electrónico para que quienes brinden el servicio de medición de emisión de gases contaminantes a los vehículos que se pretendan importar a México puedan tener un seguimiento por parte de los agentes aduanales y por parte de la propia autoridad. Igualmente se presentan cambios en los requisitos que deberán de cumplir las empresas que ofrezcan el historial del vehículo de aquellos que se pretenden importar al país. En la misma tesitura existen mayores controles, se establece un registro para aquellas empresas comercializadoras que están interesadas en vender a importadores mexicanos y intercambiar la información vía electrónica con el SAT, para de esta forma no tener que garantizar el diferencial entre la relación de precios estimados que formula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público versus el
valor del vehículo que comercializaron, que vendieron, es decir, el valor de la factura. Si bien es cierto que en nuestra opinión y en nuestras aportaciones había todavía un campo de mayor rigor, como lo expresó el doctor Solís y lo hicimos público a través de un comunicado de prensa, tanto la AMIA como la AMDA estamos satisfechos con el esfuerzo que se ha realizado y estaremos muy al pendiente de que estas nuevas reglas que están vigentes desde el día 2 de mayo se apliquen de manera puntual y por supuesto que también estaremos en el seguimiento de lo que está ocurriendo en el mercado, en la franja fronteriza, para estar alertas en caso de que ante la nueva regulación surjan prácticas novedosas que busquen dar la vuelta al control. No podemos dejar de lado, lo hemos insistido, que el mercado de vehículos usados, importados, puede ser una actividad económica importante que brinde acceso para empresas formales y que complemente la oferta de vehículos usados, sobre todo en la región fronteriza. Sin embargo, esto implica sujetarse a la regulación del gobierno mexicano y estar dentro de la formalidad y respetando los derechos de los consumidores. Quienes no quieren acatar esta circunstancia y quieren seguir manteniéndose en la informalidad y en la ilegalidad, están defendiendo una fuente de actividad en la que existe de manera natural una violación a los derechos de los consumidores, a la regulación en materia medioambiental para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los desechos de los vehículos, con sujetarse a los controles a los cuales está impuesto el comercio automotriz, que cada vez son más estrictos en materia